Sí, ok, el TEMEC afecta al campo mexicano en el rubro de los alimentos transgénicos. Es decir, 5 manejan el mercado, que es Bayer, Syngenta, son las llamadas 5 hermanas, Syngenta, Bayer, Monsanto, y entonces si nosotros queríamos hacer nuestro propio, o sea, nuestro propio arroz, nuestro propio frijol, pues vamos a tener que depender de esas transnacionales, ¿no? Y los alimentos transgénicos o transgenéricos son cancerígenos, o sea, pues son pésimos para la salud. ¿Cómo afecta el TEMEC en el área geopolítico? Desde hace 5 años teníamos la intención de firmar un acuerdo comercial con China, que ahorita es la actual superpotencia en paridad de poder adquisitivo, asimismo como en, sí, en paridad de poder adquisitivo y en PIB nominal no está muy lejos de destronar a Estados Unidos, ¿no? Son la primera potencia exportadora del planeta. Entonces, ya entra el sexenio del actual presidente López Obrador, hay un acercamiento más todavía con China, incluso la Secretaría de Economía, incluso la entonces presidenta de Morena, se llama Yedi Kolpolevsky, ¿no? Fue a China también, Marcelo Ebrard. Entonces, en 2018 se vino la guerra comercial, la cual ha ganado totalmente China, y pues se hace el TEMEC, se firma el 30 de noviembre de 2018, antes de que entrara el nuevo gobierno, se firmó con el sexenio de Peña. Entonces el TEMEC nos prohíbe hacer un tratado de libre comercio con China, con lo que llaman los estadounidenses economía de no mercado. Pero si son economía de no mercado, son economía social de mercado. Es el mismo sistema que maneja Alemania. Alemania usó la economía social de mercado, economía mixta, después de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Bueno, Alemania estuvo en escombros, ya se ha comentado en otras entrevistas, y hoy son la cuarta geoeconomía mundial y la primera de Europa, ¿no? Entonces, hay gente que se asusta y dice, no, es que China nos va a inundar de productos, que no sé qué. Bueno, en lo personal, cuando yo propongo un tratado de libre comercio entre México y China, yo digo, perfecto, hay que hacer cláusulas, reglas claras, hay productos en los cuales nosotros, México, podemos realmente competir contra China. Entonces, cuando Salinas, en sus tiempos, de hecho recomiendo, ya lo he recomendado, el libro, se llama Aliados y Adversarios, Telecán, 1988-1994, en el cual Carlos Salinas de Gortari, él menciona que se dio cuenta que los tiempos habían cambiado, como también lo he dicho en otras entrevistas, liberalización de las economías, la caída del muro de Berlín, la próxima caída de la Unión Soviética. Entonces dijo, bueno, hay que hacer un tratado de libre comercio entre George Bush padre y él, pues se les ocurrió hacer un tratado de libre comercio de América del Norte, o el NAFTA, ¿no? Entonces, aquí en México, los sectores de izquierda, como el PRD, pues que no, que nos va a pegar, que nos va a pegar, vamos a perder empleos. Incluso en Estados Unidos, los sindicatos que están vinculados al Partido Demócrata también pegaron de brinco. Pero pues hubo muchos beneficios de ambas partes, ¿no? Entonces, pues se viene la modificación del TEMEC y nos prohíbe hacer un tratado de libre comercio con China, que actualmente es el nuevo poder económico. Así es, Carlos, muy bien. Pues demos la bienvenida al licenciado Fernando de Mateo. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Adelante. Encantado de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar presente. Estamos platicando un poquito de la introducción del TEMEC. Licenciado, ¿podría presentarse un poquito para saber quién es usted, las personas que no conocemos un poquito de usted? Con muchísimo gusto. Miren, soy el coordinador del Diplomado en Negociaciones Comerciales Internacionales en el Colegio de México. Fui embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio
y pues me he dedicado al comercio internacional desde varias posiciones, varias trincheras, pero básicamente con el gobierno federal hasta mi retiro hace ya un par de años. Y desde entonces pues estoy dedicado a la academia y no quiero hacer ninguna publicidad gratuita, pero el diplomado es el mejor del mundo. Muy bien, licenciado. Gracias por su presentación. Estamos platicando un poquito del TEMEC. ¿Qué hay de relación el nuevo tratado con México, Canadá y Estados Unidos, licenciado? Adelante. ¿Me podría usted repetir la pregunta? Claro que sí, disculpe por mi audio. Le estábamos diciendo que estábamos platicando una introducción sobre el TEMEC. Y mi pregunta era a usted, ¿qué relación o qué nos puede hacer explicar o traducir qué es el TEMEC en México? No, con todo gusto, no, mire, estaba viendo al licenciado Guerrero hablar, haciendo una explicación excelente sobre lo que fue el Telecán, ¿no? Y pues yo negocié la parte de servicios, varios capítulos sobre servicios en el Telecán, y pues fue en su momento el gran acuerdo de libre comercio que sentó un gran precedente a nivel mundial, porque fue, digamos, el patrón oro en 1994 en adelante para la negociación de tratados de libre comercio. Si ustedes ven los tratados de libre comercio que hay alrededor del mundo, una gran parte de ellos están basados en el Telecán en 1994. Una gran parte también está, por supuesto, basados en lo que la Unión Europea hizo en sus muchísimos acuerdos comerciales. Nosotros decimos que somos el país más abierto del mundo, ¿no es cierto? Decimos que tenemos el mayor número de tratados de libre comercio, tampoco es cierto. Quien tiene el mayor número de tratados de libre comercio en el mundo es la Unión Europea, luego el acuerdo de libre comercio entre Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia, que han llevado a cabo pues más o menos el mismo número de tratados de libre comercio. Pero en fin, eso es otro tema. Entonces, en ese momento en que se negocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hay tres elementos que habría que mencionar. En primer lugar, era el primero que por su amplitud se negociaba entre un país en desarrollo y dos países desarrollados. Turquía ya tenía un acuerdo de libre comercio en materia de bienes industriales con la Unión Europea. Esto hay que recordarlo, también era un país más o menos de las mismas características, del mismo nivel de desarrollo que México. En segundo lugar, lo que hay que destacar, y esto sí es una gran novedad, fue que se incluían todos los bienes, todos ellos, se incluían los servicios, se incluía la inversión, la propiedad intelectual, entre compras del sector público, entre muchos otros temas. Era un acuerdo de libro de texto de integración profunda. Se incluía todo aquello que tenía que ver con el comercio. Y el tercer elemento que hay que mencionar es que México en ningún momento buscó un trato especial y diferenciado como el que existe en la Organización Mundial de Comercio para los países en desarrollo. La única diferencia que se hizo fue el dejar un mayor número de años para la liberalización en México que para la liberalización en los otros países. Y lo interesante del asunto es que quien luego buscó un trato especial y diferenciado
fue el señor Trump. Y tenemos que hablar de esto también, ¿no? Porque es muy importante la manera en que se dio la negociación. ¿Qué ocurre con el Telecán para empezar? Bueno, el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se dispara por muchísimas veces. No tengo las cifras a la mano, pero creo que no, aquí tengo una gráfica, ¿no? El comercio de México con Estados Unidos y Canadá. En 1993 eran 90,000 millones de dólares. En 2019 fueron 600,000 millones de dólares. Números redondos, ¿no? De México con Canadá, con los Estados Unidos. No entre Canadá y Estados Unidos, que también es una cifra similar a la que tiene a la que se da, la que acabo de mencionar. O sea, en términos más o menos gruesos, 1 billón en términos castellanos, 1,200,000 millones de dólares de comercio. Servicios, en servicios, aquí hubo una liberalización muy importante de los servicios en México. Pero estos servicios que se liberalizan, no se liberalizan completamente. Entonces, tenemos la situación que nos ha permitido el ser el 9º exportador mundial de mercancías, 9º exportador mundial de mercancías, pero somos el número 28, 29 de servicios. ¿Por qué? Simplemente porque no se han dado las condiciones de una mayor competencia en materia de servicios. Si quieren, luego entramos en esto. En propiedad intelectual era algo fundamental. Digo, en aquella época, simplemente la propiedad intelectual en México, pues, apenas había una ley, una legislación más que de respetar la propiedad intelectual, los derechos de autor, pero pues, incluso si ustedes ven las marcas, grandes marcas de México, como Bimbo, como Corona, pues, son marcas que en su época, debido a la falta de protección, pues el osito Bimbo se había tomado de una marca de Estados Unidos. La Corona se había tomado una marca española. Pero todo esto, con el Tratado de Libre Comercio, lo que se requiere para poder pasar de un modelo de desarrollo que está totalmente volcado hacia el mercado interno, hacia un modelo más abierto, o un modelo abierto hacia el exterior, era una de las cosas fundamentales, era también tener la propiedad intelectual. Y esto se va logrando. Y miren, para darles a ustedes una idea, en 1950 México tenía el 0.9% de las exportaciones mundiales. En este momento tiene el 2%. Tiene el doble que lo que tiene Brasil. Perdón, es más, en exportaciones, 3% de las exportaciones mundiales. Es el doble de lo que tiene Brasil, porque en 1950 toda América Latina tenía el 5%. En este momento, América Latina, sin México, tiene 3.5%. O sea, tenemos más o menos las mismas exportaciones que el resto de América Latina. Eso lo lleva a la conclusión que puede demostrarse con hechos, que las exportaciones han sido las que han jalado al desarrollo económico de México. Y en cada crisis, las exportaciones es lo que ha jalado el Producto Interno Bruto. Y si pues, se ven en las estadísticas, esto es lo que va a ocurrir nuevamente con esta crisis internacional.
Usted me pregunta el TEMEC. Bueno, el TEMEC, en primer lugar, es la continuación del Telecán. Si ustedes oyen decir por ahí que el TEMEC es quien nos va a sacar de la crisis, la realidad no, porque es lo mismo que ya teníamos, digo, con algunas cosas agregadas y luego entraré en detalle en eso. Pero la negociación del TEMEC se da porque el señor Trump es un nacionalista, lo conocemos, lo sabemos bien, que ha entrado en guerras comerciales con, pues, no solamente aquel otro país con el cual está luchando por la supremacía tecnológica, que es China, que lo estaba mencionando el licenciado Guerrero hace un momento, sino también pues con México. ¿Y por qué con México? Simplemente porque México tiene un gran superávit comercial con los Estados Unidos. Si ustedes se preguntan, ¿el déficit comercial es un problema comercial o es un problema de otra índole? El déficit comercial no es más que un resultado macroeconómico y es la diferencia entre el ahorro y la inversión, ya sea privada, ya sea gubernamental, la suma de las dos. Eso, si la inversión es mayor que el ahorro, el gasto es mayor que el ingreso, en ese momento se va a tener una balanza comercial y es más, una balanza en cuenta corriente en bienes y servicios superavitaria o deficitaria. Y Estados Unidos pues tiene un mayor gasto de los privados, de la parte privada, del gobierno, que el ahorro. Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Un déficit. Y el señor Trump, pues, hizo todavía mayor ese déficit. Ustedes ven las cifras sobre el déficit comercial de los Estados Unidos y lo hizo. Pero a México le dijo, mira, vamos a terminar con el Telecán. El Telecán es lo peor que nos puede haber pasado. Y estuvo a punto de hacerlo, estuvo a punto de terminar con el Telecán. Y en ese momento, ahí sí México hubiera entrado en una gran crisis económica. Porque además de que las crisis económicas son el resultado de una realidad económica, también es el resultado de una percepción. Y la percepción, en el momento en que el señor Trump abría la boca, en ese momento se caía la bolsa, se caía la inversión. Teníamos problemas graves en el país, simplemente porque el señor Trump decía que iba a terminar con el Telecán. Finalmente se lleva a cabo esta negociación en la cual tenemos un tratado, ni siquiera dice comercial en ningún sitio, ¿no? Se llama en inglés USMCA, en español se llama TEMEC y en francés se llama ACU. Una cosa por decir, ¿no? En fin. Ni siquiera viene la palabra comercial ni libre, ¿verdad, licenciado? Ni libre ni comercio en ningún sitio, ¿no? Es un acuerdo que efectivamente, y miren, lo que ustedes pusieron en la publicidad para este evento, que nuevamente les agradezco muchísimo la invitación, es lo bueno, lo malo. Se les olvidó poner lo feo, pero ahorita entro en lo feo. La negociación se llevó a cabo, como bien lo sabemos, en dos partes, ¿no? Una primera parte que era con la administración anterior del país y un cambio en un protocolo modificatorio de algo que ya había pasado por el Congreso mexicano, más una
serie de disposiciones nuevas en materia ambiental, en materia laboral. Y muy bien. Trump, ¿qué es lo que hace? Primero, primer acto de gobierno, salirse del TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, ¿no? Y ahora ya se llama CPTPP por los canadienses. Pero gran parte de lo que hay en el TEMEC, digamos, por decir números que cualquiera me puede corregir, ¿no? Pero 80% de lo que hay en el TEMEC ya estaba en el Telecán y 18% cosas que ya estaban en el TPP y que lo toma Trump, que dijo que el TPP era una porquería, que dijo que el Telecán era una porquería, pues se dedican a bordar sobre lo que ya teníamos en los diferentes acuerdos. Entonces, y luego voy a hablar un poco de Biden porque es muy importante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un acuerdo en el cual lo bueno es, en primer lugar, para mí, el que haya entrado en la parte laboral el respeto a la democracia sindical. A mí eso me parece que es un resultado excelente. Segundo lugar, pues está incluidos se han codificado las reglas en materia de economía digital, de comercio electrónico. No es que no estuvieran ya incluidos en el acuerdo anterior, pero estaban incluidos simplemente por omisión. Voy a explicar esto. Cuando yo negocio aranceles, lo que hago es bajar mi arancel del 10%, lo bajo al 0%. Cuando yo negocio servicios, lo que hago es hacerlo de una manera negativa. Lo que no está incluido en una lista de reservas, en mi lista negativa, está libre de cualquier restricción. Entonces, esto es lo que ocurrió con todo lo que es la economía digital. No hay ninguna reserva de México para la economía digital. Es más, se habla mucho diciendo que pues, aquí nos comprometimos, desde luego lo hicimos, ¿no? Pero que en el comercio electrónico, en las transmisiones electrónicas, en el comercio electrónico, y aquí quiero que quede claro que el comercio electrónico son dos etapas. La primera es cuando se manda a Amazon, se manda el pedido y Amazon contesta, va el pedido. Esa es la primera etapa y es la parte electrónica. Lo otro es ya cuando mandan el producto y cruza la frontera. Bueno, la parte electrónica, lo que está comprometido y estaba ya claro, es que de ninguna manera se iba a poner un arancel a cualquier cosa que fuera transmitido electrónicamente. Y esto, llámenlo ustedes Spotify o llámenlo Netflix o llámenlo como quieran, pero no se puede poner un arancel por la importación de una película o de una canción. Lo que sí puedo hacer, evidentemente, es cobrarle a Netflix, Spotify, sí le puedo cobrar el IVA. Porque pues, si yo estoy pagando por una película en Apple, estoy pagando 150 pesos, bueno, eso lleva IVA porque es lo mismo que nosotros pagamos al entrar al cine. Estamos pagando un 16% de IVA. Pero esto, no quiero confundir tantas cosas, pero son
son importantes, ¿no? El mostrar que hay cosas buenas en muy buenas en el TEMEC. Además, una de las cosas que también son importantes fue el aumentar lo que le llaman el de minimis. Quiere decir que uno, y esto lo saben ustedes perfectamente bien, que uno no paga arancel si viene por mensajería, no paga arancel a partir de un cierto nivel, o IVA también a partir de un cierto nivel. Y aquí se aumenta sustancialmente el nivel de minimis, donde uno no paga ni arancel ni IVA. Y luego ya nada, si uno pasa de ese límite, entonces uno se paga el IVA. Pero eso es bueno para el consumidor. Pero no solamente es para el consumidor de ustedes y yo que aquí encerrado, dice mi mujer, que me he vuelto un obsesivo compulsivo comprador de porquerías en Amazon. Esto, digo, es cierto, ¿no? Pero sobre todo, y ustedes lo saben, esto es muy importante para las personas, para los negocios que requieren de sus insumos, que requieren que lleguen sus insumos y que lleguen bien y que lleguen al menor costo posible. Un elemento adicional es que, digo, aunque ya lo tenemos negociado en la OMC, pero la OMC está en un estado catatónico en este momento, es que también está incluido las telecomunicaciones fijas, lo cual no estaba incluido en el Telecán. Ahora ya tenemos obligaciones y obligaciones por ejemplo, que el operador dominante pues tenga ciertas obligaciones que no tienen los demás operadores. Y una de las cosas que es también, desde mi punto de vista, es buena, y aunque dicen algunos que no solo no es buena, sino que no está incluido, pero sí está incluido, es la reforma energética. La reforma energética está consolidada en el TEMEC y está consolidada porque se dice, y esto es en el capítulo 32, párrafo 11, para quien lo quiera ver, dice en materia de reservas, lo que se ha reservado, lo que no se ha reservado, eso queda abierto al mismo nivel en que está abierto en otros tratados de libre comercio, ni siquiera en vigor, sino firmados, o sea, por referencia al CPTPP. Entonces, la energía está cubierta. Y aquí yo digo que es muy importante porque México requiere para su desarrollo manufacturero, una de las atracciones tiene que ser el poder disponer de energía barata. Entonces, si lo que al revés de lo que debería ser no se da impulso a las energías renovables, a la importación de gas que permita tener un gas barato como el que se tiene al otro lado de la frontera, pues se está impidiendo el desarrollo de la industria manufacturera. Ahora, ¿qué es lo malo, ¿no? Desde mi punto de vista? En primer lugar, las reglas de origen en el sector automotriz, pero también en el sector acerero. Esto las diferentes obligaciones que se han puesto en materia de estar cuidando que no pase acero extranjero por territorio mexicano. Pero aquí realmente el poder tener una industria automotriz
pujante y que pueda pasar fácilmente de ser un automóvil de 30,000 piezas a ser una computadora con ruedas y pues a lo mejor pronto ya sin volante. Digo, esto a mí me parece una barbaridad. Y además que ese automóvil tenga que tener el 70% del acero de la zona. Esto es una corrupción del negociador de los Estados Unidos, quien ha tenido como cliente a la industria acerera durante toda su vida profesional después de que salió en 1988 del USTR. Pero en fin, esto ya son chismes, no, aquí hablemos de hechos, bueno, es un hecho, ¿no? Un elemento adicional es que debería haberse abierto más el comercio de servicios. México tiene que apostar no a ser nuevamente una potencia exportadora de petróleo. Tiene que apostar a la economía del conocimiento. Tiene que apostar a la nanotecnología. Tiene que apostar a la inteligencia artificial, a la economía digital. Y México, esto sí es interesante, México por cada 1,000 millones de dólares de producto industrial tiene bastantes más robots que los que tienen los Estados Unidos. Mucho menos que lo que tiene Corea o Japón, pero mucho más de lo que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá y Francia. O sea, México sí está requiriendo de la utilización de algo que haga más competitiva a su industria. Y no quita empleos, da empleos, porque es muy interesante cómo los servicios que se dan a las empresas han salido de las propias industrias manufactureras y han salido los profesionistas de esas industrias manufactureras, han creado pequeñas empresas muy redituables, muy intensivas en conocimiento, que les da, que venden sus servicios a la industria manufacturera, a la industria en general y a otros servicios. A eso debemos apostar, pero no se ha hecho. Y se siguen manteniendo una serie de restricciones. Digo, para poner un ejemplo burdo, en México el sistema de autotransporte es un sistema que para empezar no permite la inversión extranjera. Y simplemente el no permitir la inversión extranjera lo que ha hecho ha sido el crear una serie de ineficiencias, porque la industria del autotransporte mexicana no está a la altura independientemente de el mal estado de las carreteras, lo que sea, pero aquí es fundamental, evidentemente, el tener una logística que permita el just in time, que permita todas las tecnologías limpias, etcétera. En fin, no quiero entrar más en detalle, pero se siguen manteniendo una serie de restricciones en diferentes servicios. Lo mismo en el transporte aéreo. Pero sigue habiendo dificultades regulatorias para la creación de empresas. Cada vez estamos en un peor lugar en Doing Business en México. Cada vez estamos en peor lugar que en el índice que hace el Banco Mundial y el índice que hace el World Economic Forum. Entonces, esto es, digamos, estas partes son algo que yo encuentro que está, uno que pues, es malo, las reglas de origen, otro que es malo que no se haya negociado algo más
porque pues, ninguno tenía el interés, no lo tenía en Estados Unidos, que Estados Unidos lo que ve es simplemente el déficit comercial y lo que ve es la industria manufacturera, porque el señor Trump lo que tiene es una gran melancolía por el Queens, el barrio ese de Nueva York, donde él vivió cuando era chico, de los años 50, con los Oldsmobiles, con los Cadillacs. Por cierto, les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el coche hecho en Estados Unidos que más se exporta? Bueno, se los digo, es el BMW. Entonces, Es un carro extranjero, no licenciado, y se exporta en otro país, ¿no? No, se exporta de Estados Unidos a China y se exporta de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Si eso es lo muy interesante de cómo funciona el sistema comercial mundial. Bueno, siempre ha sido así, pero cada vez es más remarcable el hecho de que dentro de una propia industria, pues lo que busca el consumidor es el tener una gran gama de posibilidades, ya sea porque es el consumidor final, ya sea que porque está uno buscando los mejores insumos en el comercio. Ahora, lo feo del TEMEC fue, al final ya la negociación del TEMEC fue muy interesante, porque fue entre el legislativo, dominado por los demócratas, y el ejecutivo, donde estaba el señor Lighthizer. Y luego ya le comunicaban al negociador mexicano, le comunicaban lo que habían acordado. Estoy posiblemente, yo no estuve ahí, no lo sé, no tengo la más remota idea, posiblemente estoy exagerando, uno no puede saber, sino cuando uno está metido en la sala de negociaciones, cuáles son las opciones que uno tiene, cuáles son las instrucciones. Entonces es muy difícil juzgar cualquier cosa. Yo no estoy juzgando, pero sí, la realidad es que, en primer lugar, se había aceptado ya en propiedad intelectual, se había aceptado un límite para la patentabilidad, o sea, para el secreto industrial de la patentabilidad. O sea, uno tiene varios años en que no puede dar a conocer en una patente, no puede dar a conocer cuál es la fórmula para una medicina, por decir algo. Esto es 8 o 10 años, se había llegado a 5 años. Y los demócratas dijeron que de ninguna manera. Entonces, pues eso permite el que los que van a competir con el que inventó el producto puedan tener tiempo suficiente cuando a los 20 años ya pueden sacar inmediatamente al mercado su producto. Segundo lugar, la parte laboral. La parte laboral, ya antes mencioné, la buena cosa, que es pues el tener una libertad sindical que sea verdadera, que sea existente, real, pero al mismo tiempo lo feo es que esto nada más se le aplica a México. Y peor todavía, hay un mecanismo rápido de respuesta que es una solución de diferencias. Por cierto, bueno, pues termino con esto, pero aquí lo feo es que la carga de la prueba es
para el acusado, no para el acusador. Si yo acuso a Estados Unidos de que está subsidiando su producción de coches y me las está mandando a México, yo tengo que demostrar que hay ese subsidio. En esta parte laboral es al revés. Yo tengo que demostrar como empresa, si a mí me acusan de que estoy faltando a la libertad sindical, que yo estoy empleando a infantes, a menores de edad, yo tengo que demostrar que no es cierta la acusación. Y además tengo un periodo de tiempo muy reducido para hacerlo. Eso es lo feo, porque eso lo que va a tener como consecuencia, vamos a tener que estar con demandas laborales, posiblemente muy, pues, muy seguido, muy a menudo, ¿no? La parte que era buena porque ustedes saben que el señor Trump destrozó el esquema de solución de diferencias de la OMC. La parte buena es que el Congreso de los Estados Unidos lo que obligó fue al señor Lighthizer a que sí fuera funcional el esquema de solución de diferencias del TEMEC. El Telecán no había funcionado porque simplemente Estados Unidos se negaba sistemáticamente a nombrar a sus jueces. Entonces preferíamos irnos a la OMC. Ahora ya es al revés. Ahora, todo esto, digo, ya se me ocurrirán más cosas, pero todo esto lleva a qué va a pasar con el señor Biden. Digo, y esto está hecho un desastre, ustedes lo saben perfectamente, porque simplemente el señor Trump se niega a reconocer la derrota, entonces pues al negarse a reconocer la derrota pueden ocurrir muchísimas cosas. Yo no quiero entrar en ningún escenario, sino que simplemente el señor Biden el 20 de enero toma posesión y se terminó el asunto. El señor Trump puede hacer todavía mucho daño en los 2 meses que le quedan. No solamente destrozó el sistema de solución de diferencias de la OMC, sino que también destrozó el principio fundamental de la OMC, que es el trato de la nación más favorecida. Porque lo que hizo, entre sus múltiples cosas, fue el tomar y poner aranceles a China que no le daba los mismos aranceles a ese país que al resto del mundo. Entonces, mientras al resto del mundo el arancel promedio de los Estados Unidos, salvo desde luego con los países con los que tiene intereses, el arancel es 3% en promedio, para China es 20%. China hizo lo mismo, entonces al hacer lo mismo, quiere decir que ya cualquiera puede simplemente agarrar y decir, ya mira, ya se acabó, yo a ti te pongo esto y llévame a la OMC, me da lo mismo, no está funcionando el esquema de solución de diferencias. Entonces, esto es lo que hizo el señor Lighthizer bajo órdenes del señor Trump. Y lo que también ha amenazado a hacer es el que los aranceles que tiene Estados Unidos, dice el señor Trump, el señor Lighthizer, que son muy bajos en comparación con los aranceles que tienen otros países. Lo cual es cierto. Lo cual, digo, la India tiene consolidado quiere decir
que la OMC se compromete a no poner aranceles más elevados que esos aranceles consolidados. Tiene 48%. Aplicado es 14%. México consolidado es 34% en promedio, industriales y agrícolas, y el aplicado es de 5.7% en promedio. Y ustedes saben, bueno, pues, que hay muchísimas más, hay una gran dispersión en los aranceles que nosotros aplicamos. Entonces, lo que quiere ahora es renegociar todos los aranceles para quedar Estados Unidos con un arancel mayor al que estaba aplicando en este momento. Lo cual, bueno, es una barbaridad, es el regresar a 1947, cuando se empezó a negociar en el GATT. Y esto pues, puede hacerlo, ¿no? Desde luego el 20 de enero va a llegar el señor Biden y va a decir, no, no, olvídense, esto no es así. Pero con China sí hay un problema grave de desconfianza de republicanos y demócratas. Entonces, si ahora es 20% a China, al señor Biden le va a ser muy difícil el bajarlo de nuevo al 3%. Entonces va a pasar un tiempo antes de que esto ocurra. Mientras tanto, se han reconfigurado todos los eslabones de las cadenas globales de valor. Ustedes saben perfectamente que para hacer el ejemplo de los coches es magnífico. 30,000 piezas, esas 30,000 piezas, muchas de ellas pasan muchas veces la frontera y les van agregando valor cada vez que pasa la frontera, le cambia, o puede ir hasta Canadá, regresar a Estados Unidos y luego a México, etc. Eso, lo que ha ocurrido es que China está buscando tener mayores eslabones, más eslabones de las cadenas productivas en su territorio, con el China 2025. Estados Unidos, con Make America Great Again, lo mismo, ¿no? Está buscando el que se lleguen esos eslabones a los Estados Unidos. Está Europa, ya está entrando también en ese juego. Estamos en una situación terrible de retroceso hacia el proteccionismo, el cual no ha dejado de aumentar desde 2009 con la gran crisis que los países se volvieron locos. Entonces, el señor Biden va a tener un problema ahí. No puede llegar y decir, ¿saben qué? Yo arreglo lo del esquema de solución de diferencias, porque en ese momento va a tener que bajarle a China los aranceles. Entonces, eso va a ir lentamente. Con México, bueno, miren, yo no sé realmente los motivos por los cuales no se dijo, pues, como muchos otros países, pues felicidades, señor Biden, pero esto posiblemente va a tener repercusiones importantes en las relaciones entre los dos países y en las relaciones comerciales. Y va a haber una mayor exigencia de cumplimiento de lo que está posiblemente. Son las 8:57. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Lo que usted nos gusta regalar, licenciado. Adelante. No, lo que ustedes me digan. Entonces, vamos a estar en una situación en la cual el señor Biden va a tener que lidiar, por un lado, con China. Digo, esto sí es cierto, esto es clarísimo.
Miren, nosotros firmamos el TEMEC con Estados Unidos. A los pocas semanas ya el señor Lighthizer estaba buscando poner una cláusula de salvaguarda contra los arándanos mexicanos, lo cual está prohibido en el TEMEC. Lo está haciendo de conformidad con la OMC, pero el principal proveedor somos nosotros. Entonces, ya se lo hizo a Canadá. Agarró y le puso una salvaguarda en aluminio. Así como la cereza y la caña de azúcar, ¿no? Aquí en México. Bueno, lo de la caña de azúcar ya venía desde antes, ¿no? Ya eso ya es... pero en realidad es ya el azúcar refinado, que tiene un nombre, porque es el azúcar moreno, no sé cuál es el nombre, pero en fin, de todas maneras, el señor Trump ya nos estaba pegando. Con el señor Biden va a ser más difícil que lo haga de una manera que no sea legal. El señor Trump lo hacía simplemente porque pues, es el señor Trump. El señor Biden vamos a tener una mucho mayor certidumbre de cómo va a manejar las relaciones. Pero la situación de cómo va a ser la relación comercial, pues sigue siendo una incógnita, ¿no? De cómo va a venir toda la parte de energía. Y una de las cosas que se me olvidó mencionar de lo malo también del TEMEC es que antes había solución de diferencias en materia de inversionista-Estado para todos los sectores. Ahora es para unos cuantos sectores, incluyendo energía, eso sí. Pero va a haber también una serie de elementos de presiones comerciales para que México cumpla posiblemente de una manera más sistemática con una administración demócrata que con una administración republicana. Digo, todo esto evidentemente son elucubraciones, es muy difícil de decir, pero la gran ventaja es la certidumbre que no va a haber alguna cosa que salga de pronto y digan, ¿saben qué? El TEMEC no funcionó porque ustedes tienen en este momento el mayor superávit comercial que ha tenido México. Que además esto es cierto y lo tenemos, pero porque se cayeron nuestras importaciones. Ahora, en septiembre pasado, México al mundo estaba exportando menos de lo que estaba exportando en marzo. Lo que sí es cierto es que el PIB mundial posiblemente se recupere más rápidamente, digo, si la pandemia mediante, se recupere más rápidamente de lo que se tenía planeado. Y una de las cosas es porque China se está volviendo otra vez en el motor de la economía mundial. China está creciendo y China está exportando y los demás están exportando. Y México está exportando y nos va a sacar, pero eso no va a dejar de tener, no nos va a librar de una caída del 9,5 o 10% del Producto Interno Bruto. Y nuevamente, bueno, va a depender mucho de cuál es el crecimiento que tiene la economía de los Estados Unidos en los próximos años. Y esto, nuevamente, pues lo que es importante es el estar preparados para tener un mayor número de eslabones de las cadenas globales de valor.
y posiblemente pues no lo hemos estado, no nos hemos preparado para ello. Y para ellos lo que se requiere pues es certidumbre jurídica, certidumbre de la inversión, etcétera. Aunque la inversión extranjera pues no ha caído como ha caído en el resto del mundo, fundamentalmente por la reinversión. Y en fin, el futuro, como decía Yogi Berra, que para mí es el mejor filósofo americano. Yogi Berra, ustedes que son muy jóvenes, pues no saben quién era el catcher de Nueva York. Entonces decía cosas, esto de los años 50, ¿no? Decía cosas como, esto no se acaba hasta que se acaba. Si te encuentras con una desviación en el camino, tómala. Tenía frases famosas, pero la que a mí me gusta más es que es muy difícil hacer predicciones, particularmente acerca del futuro. Y entonces, pues yo como Yogi Berra, me parece muy complicado el hacerlas. Así que aquí lo dejamos. Y veo que hay por lo menos 15, pero ustedes me dicen. Claro que sí, no, tenemos algunas preguntas, maestro, no sé si gustaría contestarlas, licenciado. Sí, con todo gusto. Claro que sí, dice, maestro, ¿cree usted que la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, que es conocida como la ley de Monsanto, afecta a los agricultores mexicanos? Miren, esto es un poco una discusión con tintes religiosos, ¿no? Hay personas que consideran que los organismos genéticamente modificados son el diablo, y otros que consideran que pues, es la salvación de la humanidad. La realidad es que eso tiene mucho que ver con la ideología de las personas, por eso se llama Monsanto, porque en Monsanto, que por cierto lo compró Bayer, es quien produce esos organismos genéticamente modificados. Mi hija es de las religiosas diciendo que los organismos genéticamente modificados hacen daño, y etcétera. Yo no lo creo, digo, pero pues nuevamente es otra religión. Yo sí pienso que pues México tiene una agricultura que se ha convertido en una agricultura altamente productiva en ciertos sectores. Tenemos una exportación enorme a los Estados Unidos, ya nos hemos convertido en el 10º exportador mundial de productos agrícolas, fundamentalmente frutas y verduras. Pero para nuestros agricultores que siembran granos y pues para mí, si esto da una mayor productividad, lo mismo que ocurrió con la Revolución Verde, que pasó en el estado de Veracruz a mediados del siglo pasado. Un científico americano descubrió en Veracruz cómo dar una mayor productividad en materia de granos. Y esto es lo que le salvó a la India de una hambruna terrible. Y pues desde mi punto de vista, sí lo afecta. Y desde mi punto de vista, deberíamos dejarnos de cuestiones religiosas y buscar qué es lo que le conviene más al agricultor mexicano y al consumidor mexicano, desde luego. Como lo menciona usted, licenciado, somos exportador de mercancías, pero ¿qué hay de los servicios? ¿O qué se entiende con servicios? Aparte de un servicio de naviera o logística, México, ¿qué puede exportar? ¿Qué puede ofrecerle al mundo en referente a los servicios? Miren, nosotros tenemos muy malas
estadísticas en materia de servicios. Pero ustedes fíjense cómo Tijuana es un gran exportador de servicios médicos, pero un gran exportador. Y varios puntos en la frontera lo son. No sé si es en Ciudad Acuña, no me acuerdo. Los americanos le llaman Molar City, porque es donde están los dentistas. En algodones. Algodones se llama. Entre Mexicali y San Luis Río Colorado, así es. Ok, entonces ahí están los dentistas. Entonces esos son uno de los servicios, pero mire, si nosotros hubiéramos podido llegar a un acuerdo con los Estados Unidos en materia de transporte, en vez de tener que utilizar los transfers, pero va más allá, todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es la producción de inteligencia artificial y todo lo que son videojuegos, todo esto son una cantidad enorme de servicios que se pueden hacer, se pueden diversificar aquí. Nuevamente, servicios a médicos no es nada más el que cruce los pacientes crucen la frontera. Hay 4 maneras de negociar, de otorgar un servicio. La primera manera es que el servicio cruce la frontera. Si ustedes bajan una película es un mal ejemplo, pero una canción de Spotify, eso está cruzando la frontera. Porque si está en el servidor en Estados Unidos que es de Spotify es danés o sueco o algo así, ¿no? En fin, da lo mismo. Eso está cruzando la frontera. O simplemente si ustedes están haciendo una llamada telefónica y está cruzando la frontera. Luego, el consumidor cruza la frontera y es el turista, o es el paciente, o es su Porsche que lo está llevando del otro lado para que lo arreglen y luego ya lo regresa a México. Eso es la segunda manera de hacer comercio de servicios. La tercera forma es que el productor de servicios se establezca en el país consumidor. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un banco, estamos hablando de una empresa telefónica, estamos hablando de una productora de software. Todo esto son productores de servicios. Modo 3 se llama. El modo 4 es cuando el que provee el servicio es el que cruza la frontera. Y entonces puede ser desde un jardinero que va todos los días, cruza entre Juárez y El Paso, y a arreglar cortar el pasto, en fin. Los que lavan los autos también, ¿no, licenciado? Los que lavan los autos a los particulares en las casas, ¿no? También se considera un servicio, ¿no? También se considera un servicio, pero simplemente piense en un médico yendo a operar los ojos a cualquier otro país. Es vender el mismo conocimiento, ¿no? Es vender el conocimiento a otro país. Exactamente. Y eso tenemos un capítulo en el TEMEC, que es igual al que teníamos en el Telecán. Y ahí son una cantidad enorme de profesiones donde uno puede ir a investigar. Es lo que se llama la visa NAFTA. Deben haber oído hablar de ella, ¿no? Puede uno ir o a investigar al otro lado de la frontera, o puede uno ir como intercompany transfer, ¿no? Transferencia entre compañías.
o puede ser simplemente un hombre de negocios. Entonces, esas son las maneras en que los servicios y nosotros pues no somos buenos, por algún motivo no hemos sido buenos hasta el momento para hacerlo. Así es. Tenemos una pregunta, dice. De acuerdo al artículo 4.12 de Minimis, estipula que no hay un cambio en la clasificación arancelaria. Sin embargo, para el Telecán era el 7% del bien final. Para el Temec, ¿es el mismo porcentaje? Mire, la realidad ahí no tengo la más remota idea, ¿eh? Y ahí sí me agarraron fuera de base. Aquí vi algo así de beisbolista y me agarraron fuera de base. No se preocupe, no se preocupe. Maestro Miguel Ángel, buenas noches, ¿nos escuchan? Claro que sí, mi estimado Causeo, un gusto saludarte y a todo tu foro. Saludos, su servidor Miguel Ángel Reyes. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien. Estamos aquí, maestro Miguel Ángel, un poquito del Temec. ¿Gusta dejar un comentario respecto a lo que estamos platicando? Claro que sí, es muy importante sobre el Temec. Un punto, una disculpa, porque es que tuve un detalle y vengo llegando a su casa. Un punto importantísimo sobre la industria automotriz, maestro, Carlos, si me escucha. La industria automotriz es muy importante a nivel nacional, a nivel mundial y a nivel región. Y más en México, que estamos manejando actualmente 1.200.000 unidades, del cual el 75% aproximadamente es de Expo y lo demás es de Impo. Somos actualmente el cuarto o quinto exportador de ese importante rubro, y eso para nosotros en México es importante, ¿verdad? El puerto de Veracruz tiene aproximadamente 482.000 unidades que ha manejado. Asimismo, maneja lo que es el rubro de acero, las bobinas de acero, que es el insumo principal para la industria automotriz. Espero que con Biden se pueda tocar ese punto importante para tratar de disminuir hasta cierta manera ese porcentaje de mano de obra o de denominación de origen del acero, ¿sí? Para evitar hasta cierto punto un desajuste, porque en México aún no estamos preparados, la fuerza laboral, para poder apegarnos a la hora que quiere la administración actual de Estados Unidos, pero con Biden tal vez pueda haber allí un punto de negociación, ¿sí? Para que nosotros tengamos esa oportunidad y esa diversidad de recibir mayor cantidad de autos de otro lado. Actualmente tenemos ahí un acuerdo que se está trabajando, si, corrígeme, Fernando, Guerrero, si estoy equivocado, con Argentina. Actualmente Brasil ya estamos trabajando con el intercambio, pero Argentina se nos había salido de control por un problema que tuvimos hace como 4 años, que nos estaba imponiendo arancel, y eso provocó que tuviéramos una diferencia, ¿verdad? Y nos inclinamos por Brasil. Sí. Eso, la industria automotriz en México genera mucha fuerza laboral. El centro de la República, muchas armadoras en la zona norte. BMW ya está con nosotros. Asimismo, otras marcas importantes a nivel mundial. Y eso yo creo que debemos de tener una agresividad en buen sentido con Biden para que poder disminuir esa fabricación, ¿no? Una gran porcentaje sea de Temec, de otro proveniente, ¿no? Yo creo que sería de grado del pueblo mexicano. Sí, mira, Miguel Ángel, aquí dos cosas, ¿no? La primera cosa es que lo que estuvo muy bien negociado fue el que no hubiera ningún aumento
en el trato de nación más favorecida, en el monto nación más favorecida para las exportaciones mexicanas. Independientemente de lo que pasara entre Trump y la Unión Europea, que quería subirle a 25% los aranceles, bueno, se negoció entonces 2.5%. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que lo de las reglas de origen es una barbaridad lo que pasó. Pero si el coche, menciona usted un BMW, un BMW tiene dependiendo del modelo, desde luego, pero tiene una tasa de ganancia muy elevada. Entonces, si voy a pagar 2.5%, pues pago 2.5% y se terminó. Aunque yo no cumpla con la regla de origen, yo de todas maneras pago 2.5, se acabó. El problema es cuando quiero exportar un Mazda 3, donde la tasa de utilidad es del 5%. Voy a perder la mitad del 5%. Entonces, esto sí, desde luego, crea un problema. Yo no estoy muy seguro que Biden esté dispuesto a renegociar la parte automotriz. La única diferencia que yo veo, la única posibilidad, sería si Biden aceptara regresar al TPP, porque en el TPP era todavía más baja del 62,5% el contenido regional. Se había reducido al 50%, no me acuerdo. Si Biden vuelve al TPP y aplicamos lo del TPP, entonces se soluciona el problema. Con México nada más, no se va a resolver el problema, porque los demócratas tienen la misma mentalidad que la gente de Lighthizer, que en los coches tienen que pagar un arancel elevado porque quieren llevarse la fabricación de los coches, de todos los coches, llevárselos a los Estados Unidos, lo cual pues es una barbaridad. Como dije yo antes en mi intervención, esto está pasando aceleradamente de ser un coche de 30,000 piezas a una computadora de 2 grandes baterías, una computadora o muchas computadoras y un acelerador y un freno. Y en lo de Argentina, esto viene de mucho más atrás, viene de 2006, 2007. Sí, creo que sí. Sí, Todo el tema. sí, Argentina y Brasil. Con Brasil ya se arregló, con Argentina tienen un gobierno en este momento que creen que pueden ellos hacer coches solitos. En fin. Bueno, yo en lo personal quisiera abonar a los comentarios. O sea, si estuve muy callado era por escuchar a los exponentes también, ¿no? Ok, primero con Miguel, en aspecto automotriz. El economista mexicano Luis de la Calle Pardo es alguien brillante a mi punto de vista. Tiene usted razón a lo que comenta, somos de los que más exportan las partes automotrices, y es tan vital que menciona el economista Luis de la Calle que si un día tú cierras la frontera, dicho en las palabras de él, y no le das autopartes mexicanas, eso provocaría que se cerraran plantas en Michigan, Pensilvania, Ohio, que vienen siendo parte del Rust Belt o cinturón oxidado. El Rust Belt es una parte fuerte de la base electoral de Trump. Entonces, Trump se agarró el NAFTA como su piñata de la fiesta, como dijo Guajardo en una entrevista en 2017, donde participó también el expresidente Salinas. Entonces, cuando estuvo el debate con Hillary Clinton, Trump, él mencionaba que la industria manufacturera era afectada de un 30-50%. Entonces, el economista
y expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, que cuenta con 2 maestrías en Harvard y un doctorado en economía, él mencionó que lo que no han sabido explicar o no han querido explicar es que en los estados del Roosevelt, como Ohio, Pensilvania, Michigan, en los 1960 representaba el 30% del Producto Nacional Bruto. Ya para estos tiempos representa el 9%, dado que se han convertido en una economía de servicios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se han convertido lo que llama el doctor Alfredo Jalife Ragbe, que es especialista en geopolítica y docente de posgrado en UNAM, menciona que Estados Unidos tiene lo que es la globalización financierista, de especulación financiera, al igual que Gran Bretaña. La globalización de China es econometrista, de producir productos y exportar, ¿no? Entonces, abonando también el tema de Argentina, concuerdo con lo que dice el doctor Fernando de Mateo, incluso usted, también hay que verse, ahorita casi se habla de una venezolanización de Argentina. Bueno, ahorita tienen muy altos los niveles de inflación, el dólar está disparado, incluso se habla de un dólar blue. O sea, cuando a mí me dijeron, una amistad de Argentina me dijo, el dólar blue, yo me quedé como que, ¿qué es eso? Entonces tienen otro tipo de dólar, ¿no? Entonces son muchos factores. Pasando ahora con el tema del doctor Fernando de Mateo, yo concuerdo en su mayoría, solo en un aspecto no estoy de acuerdo. Bueno, voy desglosando. Para empezar, cuando el doctor mencionó sobre el TPP-11, que se le aplicó al TEMEC, totalmente cierto. Incluso en una entrevista pasada con Caduceo y el doctor Gustavo Uturuchu, yo mencioné que las mismas cláusulas que iban destinadas para China, Trump, nada tontamente, las aplicó a México. Segundo, en el caso de Monsanto, yo no lo miraría como un tema religioso, sino son empresas transnacionales que existen, incluso lo que son los transgénicos, tanto el Universal como otros medios han dicho que, como por ejemplo la leche, entre otros productos, contienen propiedades cancerígenas. Incluso TV Azteca, hace como un mes, si no me equivoco, sacó sobre la tortilla de maíz, que tiene un cancerígeno. Entonces, ese es el único punto que no concuerdo con el doctor. En lo demás, sí. Segundo, en tema de geopolítica, ok, como mencioné al principio, la gente se asusta con China, al oír China, pero si nos fijamos, por ejemplo, yo tengo otro celular, Samsung, ¿no? O ponle Huawei, la mayoría se ensambla en China, incluso Apple hace sus productos en China. Entonces, incluso tu laptop, llámese HP, como quieras llamarle, se hace en China. Es como, por ejemplo, si yo fuera un multibillonario y yo tengo, no sé, mis inversiones en un banco BlackRock, que es de Inglaterra, y yo me pongo a querer declararle una guerra financiera, o sea, es de locos. Es lo mismo lo que pasa con la guerra comercial que él le declaró Estados Unidos a China. Incluso Hillary Clinton en 2011, si no me equivoco, ella y Wikileaks de Gran Bretaña, cuyo fundador fue Julian Assange, ahorita está en la cárcel, mencionó que cómo negocias mano dura con tu banquero. Entonces, la gente se asusta al oír China. Cuando, por ejemplo, yo he dicho que la economía de México y la de China se vinculan, y hay mucha gente que dice, no es cierto. Bueno, la economía de México se vincula con Estados Unidos con el dólar, pero lo que ignoran es que, como dice el experto en comercio mundial Ted Fishman en su libro China S.A., cómo la nueva potencia industrial desafía al mundo, él menciona, y es norteamericano, veterano del New York Times, él menciona que el dólar está vinculado al yuan. Un yuan barato significa mejores exportaciones, entre otras cosas. Entonces, el destino del dólar está vinculado al yuan. Y mucha gente eso no lo quiere ver o no lo quiere entender. Concuerdo con lo
que dijo el doctor Fernando de Mateo. Incluso el FMI hace como un mes dijo que la única economía que va a crecer en 2020 es China. Si tú te fijas, Estados Unidos, las economías del G7, como Italia, Canadá, Gran Bretaña, Japón, están en recesión. Y en 2021, si te fijas el crecimiento del Fondo Monetario Internacional, la economía que va a tener mayor crecimiento de 8.5 a 9.5, estima el FMI, es China. Incluso, pues, detrás de ellos se vienen los tigres asiáticos, ¿no? Tampoco hay que perder de vista los mercados emergentes, o los llamados E7, entre ellos Rusia, Brasil, México. Otro tema muy importante que tocaste tú, Miguel, tanto como el doctor Fernando de Mateo, yo en lo personal veo que muchos en México, sea el partido que sea, incluso gente en general, está dándole triunfo a Biden. Como dijo el doctor Alfredo Jalife Rajmé, las mayores potencias como China y Rusia ahorita están esperando el resultado. O sea, no están diciendo, es un ganador. Incluso dijo, los grandes, en palabras del doctor, los grandes de Latinoamérica como Brasil y México se están esperando. ¿Por qué? Porque se han denunciado irregularidades como estados como Pensilvania, Michigan, incluso ha habido fotografías, no sé qué tan ciertas sean, de boletas tiradas del mailbox, la votación por correo, ¿no? Entonces, mucha gente, por eso los medios se están adelantando, que ganó Biden, que ganó Biden. Se sabe que en uno de los estados, Nevada, están muy lentas lo que son los cuentos de los votos. Entonces, yo en lo personal, hace unos meses dije, bueno, ¿cuál va a ser el October Surprise o sorpresa de octubre? El sorpresa de octubre o October Surprise viene siendo un suceso que pasa en Estados Unidos, pasó con Nixon, pasó con Carter, un suceso que influía en octubre antes de que empezaran las elecciones en noviembre. Entonces yo pensaba hace meses, el October Surprise va a ser el caso Genaro García Luna. Y no, escenario 2, lo de Hunter Biden, ¿no? No le pegó. Entonces resulta que en octubre murió una jueza, creo que se llama Ruth Bader, si no me equivoco. Ruth, entonces Trump estratégicamente 2 semanas antes, fíjense, 2 semanas antes de que muriera esta jueza, ya avanzada en edad, agarró a Amy Barrett, conservadora, republicana, y la propuso para que fuera jueza. Pues hasta hoy pues quedó. Entonces eso le da una ventaja a Trump, es decir, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 6 con la jueza Amy Barrett, podemos decir jueces conservadores contra 3 lo que yo llamaría demócratas, ¿no? Entonces, a lo que yo estoy viendo, las supuestas denuncias de irregularidades, entre otras cosas, lo que va a hacer Trump es impugnar la elección. Se va a ir a la Suprema Corte, tiene mayoría con Amy Barrett. Entonces yo en lo personal, por eso no sé si se han fijado, yo no he puesto de que Biden, nada, ni siquiera en mis historias de Messenger, o amistades de que ganó Biden. ¿Por qué? Porque incluso yo me he fijado que Trump está muy tranquilo. O sea, no sé si se han fijado que se la pasa jugando golf, ¿no? Cuando otro estaría mordiéndose las uñas. Entonces parece ser que se va a impugnar la elección, pueden darle el triunfo a Trump, ¿verdad? Entonces, yo digo que la moneda está al aire, ¿verdad? Yo en lo personal, por eso yo no me adelanté, y concuerdo con la tesis del doctor Alfredo Jalife Rajmé. O sea, las grandes potencias como Rusia y China, pues están esperando a felicitar. O sea, por eso no se pusieron a felicitar a Biden. Y lo que yo veo, muchos partidos en México se ponen de que no, que Biden, que ganó, que ¿por qué el presidente no se pone a felicitar? Lo que yo veo es diplomacia y prudencia. Brasil lo está haciendo y es un gigante más grande que México, ¿no? Sí, nada más que aquí hay una diferencia, Carlos. La gran diferencia es que ninguno de los otros países que menciona, ninguno ha dicho nada. Está cerca de... El presidente sí ha dicho cosas. Y dijo, porque a mí no me gusta lo que me hicieron en 2006. Entonces, pues si uno no va a hacer una cosa, uno se queda calladito. Esa es la gran diferencia. Pero en fin, digo, no tiene importancia. Con lo demás estoy totalmente de acuerdo con usted, salvo con lo de los transgénicos, que no hay ninguna demostración. En fin, nuevamente digo yo que sigue siendo esto una
una discusión filosófica. Oiga, quiero agradecerles enormemente, Caduceo. Mil gracias por la invitación. Carlos, es encantado de estar aquí con Gracias a todos. usted, Gracias. gracias a usted, gracias a usted. Nos dimos, Miguel Ángel, gusto en verlo. Gracias. Gracias, Y maestro. pues espero que pronto nos volvamos a ver. Claro que sí, licenciado, nosotros le agradecemos y Comunidad Aduanera está muy agradecido con usted y con los participantes. Pues por la hora, ya estamos un poquito cansados. Si quieren, dejamos parte 2. Continuamos esta exposición para aquí despedirnos de todos los participantes. Yo les agradezco. Maestro Miguel Ángel, algunas palabras antes de despedirnos de esta gran sesión. Sí, gracias, Carlos. Felicidades también. Es muy importante entender economía y más de esos grandes monstruos como China. Yo estoy siguiendo a China también en una revista y se llama China Hoy. Y aparte ingreso en su página de la Cámara de China aquí en México. Y sí, en lo particular me llama mucho la atención los grandes puertos que tiene, las embarcaciones, la economía de escala, productivas, a todo eso a mí me llama la atención y admiro porque China sigue creciendo, su metodología es importantísimo, su forma de gobernar también, y eso yo creo que tenemos que replicarlo en México, por lo menos seguir ese modelo, salvo lo que diga todo el foro, ¿no? Pero sí es muy, muy bueno, y lo que dices, Carlos, tienes toda la razón, importantísimo. El Ejecutivo Nacional tiene prudencia hasta que la autoridad electoral determine, o antes del mes, antes de enero, creo que el 21, que entra el siguiente, ya cuando declare el ganador, ahí sí ya tiene que actuar, ¿no? Pero en partes es mejor que guarde silencio y que la autoridad determine y ya se empieza la felicitación, ¿no? Y hacer un trabajo legislativo, un trabajo de diplomacia, para poder estar, en todo caso, si es nuevo, o reafirmar la relación de México con el actual. Gracias. Sí, y si me permite, maestro, abonando a lo que usted comenta, hay un medio internacional que recomiendo mucho, se llama Hispan TV, ¿no? Ahí comentan, hablando sobre el tema de Biden y Trump, estaba viendo lo que se llaman las elecciones espejo. Es decir, en estos días, pasando las elecciones, que iban a dar a ganadora a Trump, que iban a dar a ganadora a Biden. Entonces, yo en lo personal, a mi punto de vista, o sea, todos tienen su punto de vista, yo veo que es un proceso muy raro. ¿En qué aspecto? En el aspecto que nunca en la historia de Estados Unidos, ni siquiera hace 10 años, cuando estaba Obama, o 20, cuando estaba Clinton, nunca se vio un proceso así, ¿no? Entonces, yo concuerdo ahí con la tesis del doctor Alfredo Jalife Ragmé. Hemos tocado el tema de Biden, que pasaría esto en comercio, regresaremos al TPP, etcétera. Yo veo, y concuerdo con su tesis, y en palabras de él, incluso yo estoy muy de acuerdo, yo en lo personal también, yo veo que Estados Unidos muy difícilmente se levante de esto, porque en el primer debate presidencial se vio muy latinoamericanizado o mexicanizado. O sea, ya ven cómo las elecciones son aquí, de que yo te insulto, que no sé qué, te interrumpo. No se vio algo anglosajón, es decir, profesional, de respeto, modero, no, o sea, no, acusaciones. O sea, estaba a la vista de los ojos de todo el mundo. Yo en lo personal, yo tengo una tesis que Estados Unidos está latinoamericanizando. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que todos los males que ha tenido Latinoamérica de corrupción, asesinatos, etcétera, se está viviendo allá. Incluso ya habla de los homeless, gente que vive en la calle totalmente. Y estamos hablando de una potencia, ¿no? Entonces, estamos viendo pues, literalmente pues, la decadencia de una potencia y el ascenso de Rusia en el aspecto militar lo reconoce el general John Hyten de Stratcom del Pentágono, y el ascenso geoeconómico de China, lo reconoce incluso la CIA, ¿no? De Estados Unidos. Yo en lo personal, entonces, abonando a lo que usted dice, yo veo muy difícil si gana Biden, que se regrese al Estados Unidos de la superpotencia. Trump, como yo le dije a una amiga, si nos llega a ver, se llama Paulina, ella vive en Arizona.
es una joven, porque ella ha estado pendiente del proceso electoral. Tanto Trump como Biden representan la caída de Estados Unidos. Trump, lo que yo veo, Trump por un corto espacio de tiempo está deteniendo el ascenso de China. ¿En qué aspecto? El Made in China 2025 Perdón, yo está a la estoy vuelta de ahí la en esquina. total desacuerdo. No está interrumpiendo ningún ascenso de China, al contrario, lo está promoviendo. Buscando hacer lo contrario, lo está promoviendo. Bueno, pues yo les quiero agradecer nuevamente y pues discúlpenme, pero tengo que ver a mis hijos por Zoom también, así que los voy a dejar, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado, por Hasta estar aquí luego. presentes, y próximamente esperemos que Saludos. lo vuelva a compartir. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Un gusto. ya para finalizar, estaba comentando, entonces, ¿a qué se refiere con que están acelerando la caída de ambos Estados Unidos? Trump está deteniendo, ya vieron la guerra comercial, o sea, en realidad es guerra tecnológica, 5G, Huawei contra Apple, ¿no? Entre otros, Intel, etcétera. Entonces, a mi punto de vista, a como yo lo veo, incluso podemos leer al doctor Jalife, está deteniendo por un corto espacio de tiempo el ascenso de China, por un corto espacio de tiempo. Biden representa el ascenso total de China, ¿no? Entonces, si nos fijamos, cuando Trump decía que iba ganando, hace unos días, la bolsa de valores de China bajó. Cuando dijeron, no, Biden va ganando, el yuan subió. Entonces yo veo muy difícil que se recupere Estados Unidos como superpotencia, veo muy difícil que pueda regresar a tratados como el TPP-11, que Trump se salió, el America First, incluso amenazó en su momento de salirse de la Organización Mundial de Comercio, incluso fue criticado por el expresidente economista Ernesto Zedillo Ponce de León y fue criticado por Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces Trump es nacionalista y Biden es globalista. Hay mucha gente, yo lo he estado viendo, que se pelean porque es por izquierda, es por derecha. No. Yo hago una pregunta general. Si fuera así, ¿cómo explica la gente cómo se van a arreglar los problemas de inteligencia artificial, robotización, automatización, que está generando mucho desempleo? Hay que ver en Estados Unidos, hay que ver en México. O sea, cómo la izquierda o cómo una derecha van a poder resolver los retos del siglo XXI. Incluso Bill Gates dijo que el siglo XXI va a ser un siglo de pandemias. Entonces, ¿cómo van a poder arreglar eso? Entonces, entra nacionalismo con globalismo. Y te doy unos ejemplos. America First es nacionalismo económico. El Brexit 2015-2016 es nacionalismo económico, ¿no? Entonces, ya eso de izquierda o derecha es caduco. Algo que avala esta tesis es un historiador israelí que se llama Yuval Harari, el cual comenta Nationalism versus Globalism, New Division of 21st Century, es decir, nacionalismo contra globalismo, la nueva división política del siglo XXI, ¿no? Y eso sería, pues, por mi parte. Muy interesante, Carlos. Aquí, bueno, regresando al tema original, en conclusión, no sé, Caduceo, el TEMEC, ¿qué beneficio vamos a obtener a partir del año 2021 con toda la situación que se está presentando? ¿Sí? Nuestra economía, esperemos que crezca, esperemos que los mercados asiáticos, ahorita con el TPP, como formamos parte, se inclinen nuevamente, ¿no? Se inclinen, volteen, inviertan. En México el tema político está afectando hasta cierto punto a nivel internacional. México es un país que se le puede invertir, la YED ha parado, las remesas están ingresando más, sin embargo necesitamos ahí generar ese desarrollo, ¿verdad? El comercio exterior es un punto muy importante en México que debemos de seguir apoyando todos, ¿verdad? No nada más el TEMEC, sino también la apertura comercial hacia Europa, hacia Sudamérica, Centroamérica, que casi no estamos trabajando. Y ahorita con los tigres asiáticos podemos tener ahí una gran bonanza, esperemos, lo digo así, siempre y cuando podamos nosotros actuar para que esos países, Vietnam, Corea, obviamente China bien regulado y Japón vuelvan a voltear y
o volteen y puedan invertir en México. Queremos seguir progresando y los puertos marítimos son muy importantes por el gran volumen de mercancía, de contenedores que ingresan por los puertos. Y yo creo que ese es el punto que México debe de apostar, salvo la mejor opinión del foro y tú y Alberto, muy interesantes sus ponencias. Y pues bueno, si nos apegamos al desarrollo comercial, yo creo que podemos lograr muchas cosas. Maestro, si me permite, usted mencionó que hay que seguir el modelo de China. Tocó un buen punto. China tiene economía social de mercado. Incluso el doctor Jalife hace como 1 o 2 años en una entrevista dijo, y es cierto, nosotros durante 1940 a 1970 tuvimos el desarrollo estabilizador, que era economía mixta del viejo PRI. Entonces, y es cierto, entre 1991 y 1992 China agarró la economía mixta, es decir, nos copió nuestro modelo nosotros. Incluso Alemania, que tiene economía mixta, a nosotros nos copió el modelo. Entonces, hay gente que dice, no, que China y México no se complementan, claro, porque ellos nos copiaron a nosotros nuestro modelo. Imagínense que yo siempre he dicho, si desde 1970 a la fecha hubiéramos seguido con el desarrollo estabilizador, otro gallo nos cantaría, ¿no? Entonces, se complementan, incluso la Secretaría de Economía, como estábamos mencionando al principio, en 2015, estaban viendo lo de un tratado de libre comercio. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos lo avala. Entonces, incluso la civilización antigua de los olmecas, los chinos son una potencia de 5,000, 6,000 años. ¿Quién no nos garantiza que ya hayan pisado América primero que Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, sí nos beneficia China. Yo no lo veo como un peligro. Es más, si tú lees el consenso de Washington y consenso de Beijing, el Washington, tú recordarás, pasó la crisis de 1994-95, el error de diciembre, hizo Bill Clinton, nos prestó, rescató la banca, bueno, Cedillo tuvo que crear el FOBAPROA, ¿no? Lo cual ha generado intereses año con año. China te dice, ok, yo te presto, me puedes ceder un puerto tuyo, puerto aduanero, ¿no? O segundo, me pagas con recursos naturales. Eso no te pega el bolsillo. Al contrario, ¿no? O sea, te compro oro, te compro zinc, te compro cobre, tierras raras, etcétera, ¿no? Y el de Washington, ¿no? Es, ok, sabes que tú me debes, ya no te presto nada, se cierra y Beijing dice, ok, tú me sigues debiendo dinero, te sigo abasteciendo de materias primas, te sigo abasteciendo de mano de obra barata, te sigo construyendo puertos, carreteras, tu deuda es tanto, no te preocupes. Y Washington, no, ¿sabes qué? Me debes 8 millones, págame. O a ver cómo haces, o te restringo no sé qué, te amenazo con no sé qué, etcétera, ¿no? Quería abonar a lo que usted decía. Entonces, China y México efectivamente se complementan. Sí, y eso es muy bueno. Yo creo, mira, no quiero tocar ese punto, nomás lo voy a citar, pero no quiero ahondar. El gobierno de China, ¿no? ¿Qué tipo de modelo tiene? ¿Qué tipo de sistema político? Y volteamos a ver... Mixta, capitalismo de Estado. Pues no decirlo, volteamos a verlo y es una gran potencia, ¿verdad? En todos los sentidos. Y eso yo creo que para México, si seguimos o reiniciamos el modelo que ya dominamos, nos puede ir bien. Siento, no podemos ser proteccionistas, no podemos, pues no tenemos la tecnología, pero sí podemos crear esa sinergia comercial con esos países que si volteamos a ver, por ejemplo, Vietnam, cómo estaba ahorita, es una potencia también, no va creciendo. Corea, ¿qué se diga Corea? Y eso, la verdad, son países que a lo mejor en México no volteamos por diversas circunstancias, pero bueno, vale mucho la pena. Yo creo que esto, esperemos que el próximo año crezca, con el nuevo tratado que firmamos y ahorita también con un acuerdo con Panamá podamos seguir creciendo, porque pensemos en México, en el pueblo de México, y no podemos depender de solo el petróleo, ¿no? La energía limpia sería buena, pero bueno, tenemos ahí ciertas restricciones, o no lo permiten, o cualquier alteración que se presenta, pero bueno, necesitamos seguir pujando, seguir apoyando, creciendo, y seguir desarrollando la economía.
y todos somos parte de, y yo creo que podemos seguir ahí siguiendo modelos económicos muy buenos que nos pueden beneficiar. ¿Sale? Gracias, Caduceo. No sé si estés por allí. Claro, aquí andamos agradecidos con sus palabras y sí, pues México es un motor importante en la economía mundial y pues es conocido como el puente de los puentes naturales y pues tenemos todos los recursos, ¿no? Lo que no tenemos es tal vez la tecnología o el conocimiento, importamos incluso tecnología para nosotros poder hacer provecho de nuestros recursos naturales, pero es trabajo de todos el querer vender nuestros servicios, nuestras ideas y nuestros productos al mundo. ¿Para qué? Para tener un mejor crecimiento y desarrollo sustentable. Es por eso que se hacen estas pláticas, ¿no? Para fomentar el crecimiento de México. Que miren que México no es pobre, claro que no. México es de las naciones más ricas y, híjole, está llena de minería, recursos, de todo tiene México. Entonces hay que explotarlos, hay que saber usarlos y a quién vendérselos. ¿Por qué? Porque no podemos cerrarnos a ciertas economías por incluir a unas economías especiales o diferentes a otras. Entonces, es muy importante incentivar todos estos recursos que tenemos. ¿Para qué? Para poder crecer como economía y no depender de otros países que, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, ¿no? Que dependemos bastante, incluso en cambio de divisa, ¿no? Pero bueno, estuvo muy enriquecedores sus pláticas, sus comentarios. ¿Hay alguno de los participantes que quisiera comentar, preguntar? Adelante, estamos a sus órdenes antes de cerrar la sesión. Pueden encender su micrófono o levantar la mano y aquí yo se los enciendo. Así es, agradece nada más, muchísimas gracias. El comercio internacional es un mundo increíble. Sí, muy agradecidos con ustedes. Maestros, si no tenemos algo que comentar o exponer, pues, ¿qué le parece si nos vemos la próxima semana con nuestro tema, el entorno portuario en territorio mexicano? ¿Cómo ve, maestro? Muy bien, aquí es su apreciable foro. La próxima semana tengo la bendición de compartir conocimientos y también testimonios y sugerencias para que la nueva fuerza laboral y aquellos que quieran cambiar un rubro laboral también conozcan más del comercio exterior, ¿sí? ¿Qué son los puertos? ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene? La economía que representa hacia el mundo y asimismo hacia la región y a los municipios que puedan presentarse, ¿no? ¿Qué preparación técnica puedas tener para poder participar, ¿no? ¿Y cuáles son las autoridades que rigen en México ese gran rubro llamado comercio internacional, ¿verdad? Donde estamos miles y miles de personas inmersos en el rubro marítimo, rubro aduanero, en la logística, en negocios internacionales, en economistas, en asesores, etcétera, etcétera. Es un tema que a mí me emociona también platicarlo y hago una invitación a todo el mundo que nos está escuchando. Carlos, si gustas acompañarnos también. Sí. Queremos dar, y eso en nueva fuerza, empresas en todo caso, para que se requiere en puertos marítimos para ver, desarrollar nuevos servicios que hoy en día demanda el comercio internacional. Gracias, Caduceo. Gracias a ustedes, especialistas, por compartirnos conocimientos y experiencias. Carlos, Alberto, muchas gracias por protagonizar este evento. Nos estamos viendo próximamente. Cualquier cosa, estamos en contacto. Y esta sesión quedó grabada. Muchas para gracias, las personas que quisieran. La interrupción. Ahí en los comentarios estoy dejando enlaces sobre lo que es China y Rusia, por si gustan verlos, ¿verdad? Disculpe la interrupción. No, claro que sí, adelante. Entonces, aquí están los links del licenciado Carlos para que ustedes mismos puedan ver la información que estamos comentando, ¿no? Cada quien, como pueden ver, tenemos experiencias y puntos de vista distintos que, pues, forman una relación y un entendimiento más claro, ¿no? Por varias partes. Entonces, pues, muchas gracias a todos por participar y estamos a la orden para cualquier cosa. Gracias y buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Caduceo, por la invitación.
Gracias, maestro Miguel Ángel. Buenas noches. Un abrazo, maestro. Gracias, Carlos, participantes. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. También. Gracias a todos. Saludos.